Imagina un mundo donde el mal, el sufrimiento y la tentación desaparecen de un plumazo. ¿Qué pasaría si Dios, en un solo acto de poder, decidiera acabar con Satanás de una vez por todas? ¿Cómo cambiaría nuestro mundo? ¿Qué significaría para la humanidad? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más intrigantes y profundas que puedas imaginar. ¿Qué pasaría si Dios matara a Satanás? Bienvenidos a nuestro canal. Si te apasionan los misterios de la fe y las preguntas profundas sobre Dios, te invito a suscribirte ahora para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Activa la campanita para estar siempre al tanto. Empecemos por entender quién es Satanás en la narrativa bíblica. Satanás, también conocido como el diablo, es visto como la personificación del mal, el gran adversario de Dios y la fuente de tentación y pecado en el mundo. Desde la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás ha jugado el papel de tentador, tratando de desviar a la humanidad del camino de la justicia. Ahora bien, si Dios decidiera acabar con Satanás, podríamos imaginar un mundo donde la tentación ya no existe, donde el mal no tiene un líder y donde la humanidad podría vivir en una especie de paz y armonía sin precedentes. Pero, ¿sería todo tan simple? ¿Qué pasaría con el libre albedrío si Satanás ya no existiera? Esta es una pregunta profundamente inquietante. Sin Satanás, quien a menudo es visto como la personificación del mal, ¿seguiríamos siendo realmente libres para elegir entre el bien y el mal? Es crucial entender que el libre albedrío no es solo la capacidad de elegir entre opciones externas, sino también una prueba de nuestro carácter interior y nuestras convicciones más profundas. Sin un adversario tan claro como Satanás, podríamos enfrentarnos a un dilema aún mayor. El mal no desaparecería simplemente porque su figura principal fuese eliminada. Esto es porque el mal no solo se manifiesta a través de fuerzas externas, sino que también está intrínsecamente relacionado con las decisiones que tomamos diariamente como seres humanos. Cada uno de nosotros posee una inclinación natural hacia el egoísmo, el orgullo y la rebelión, aspectos que la tradición cristiana describe como parte de la naturaleza caída del ser humano. La ausencia de Satanás podría llevarnos a una responsabilidad aún mayor. Con él fuera de escena, ya no podríamos culpar a una entidad externa por nuestras malas decisiones. En cambio, la carga de nuestras elecciones recaería por completo sobre nuestros propios hombros. Esto podría obligarnos a mirar más de cerca la fuente interna del mal, nuestro propio corazón y mente. En un mundo sin Satanás, seríamos confrontados con la verdad de que el mal que vemos en el mundo es, en muchos casos, un reflejo de los conflictos y corrupciones que llevamos dentro de nosotros mismos. Además, sin Satanás, la lucha moral se volvería menos evidente, pero quizás más compleja. No habría un enemigo visible contra el cual luchar, lo que podría llevarnos a una vida más introspectiva, donde la batalla contra el mal se convierte en una lucha interna continua. La responsabilidad de elegir el bien sobre el mal recaería completamente sobre nuestro discernimiento personal y nuestra capacidad de resistir las tentaciones que surgen de nuestros propios deseos desordenados. Esta nueva dinámica también podría tener implicaciones sobre cómo entendemos el crecimiento espiritual y la santificación. Sin Satanás, la tentación externa podría disminuir, pero el verdadero desafío sería aprender a dominar nuestras propias inclinaciones negativas. La virtud no se forjaría tanto en la lucha contra un adversario externo, sino en la capacidad de transformarnos desde adentro, de vencer nuestras pasiones desordenadas y de buscar el bien por amor a Dios, no simplemente por evitar la influencia del mal.
Sin Satanás, el libre albedrío seguiría siendo un aspecto central de la experiencia humana, pero el enfoque cambiaría. Nos veríamos obligados a asumir una mayor responsabilidad por nuestras acciones y a enfrentar la realidad de que el mal, en gran parte, proviene de nuestras propias decisiones. Seríamos llamados a un nivel más profundo de autocontrol y autoexamen, donde la verdadera libertad se encontraría no en la ausencia de tentación externa, sino en la capacidad de elegir el bien desde lo más profundo de nuestro ser. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, continuemos. Además, debemos profundizar en el propósito divino detrás de la existencia de Satanás, un tema que ha intrigado a teólogos y creyentes a lo largo de la historia. Según muchas enseñanzas cristianas, la presencia de Satanás en el mundo no es un accidente ni un simple mal necesario, sino que tiene un lugar en el gran plan de Dios para la humanidad. Satanás, como adversario y tentador, sirve para destacar la importancia del libre albedrío y la necesidad de hacer elecciones morales significativas. Desde una perspectiva teológica, Satanás es visto como una herramienta que, paradójicamente, puede llevar a un mayor bien. La existencia del mal y la tentación permiten que los seres humanos desarrollen virtudes como la paciencia, la resistencia, la fe y la humildad. Sin un adversario que desafíe nuestras creencias y valores, la oportunidad de fortalecer nuestra relación con Dios y de crecer en nuestra vida espiritual sería mucho más limitada. La lucha contra las influencias de Satanás nos obliga a ser conscientes de nuestra fragilidad humana y a depender más de la gracia divina. Satanás también juega un papel en el juicio y la justicia divinos. Según la enseñanza cristiana, el mundo es un campo de batalla entre el bien y el mal, y cada persona debe tomar partido. La existencia de Satanás y sus tentaciones permiten que se revele el verdadero carácter de cada individuo, exponiendo dónde están sus lealtades y qué tan comprometidos están con seguir a Dios. En este sentido, Satanás actúa como un catalizador que pone a prueba la sinceridad de nuestra fe y la profundidad de nuestro compromiso con el bien. Además, la presencia de Satanás resalta la importancia de la redención en el plan de Dios. Satanás, como acusador, nos muestra la gravedad del pecado y la necesidad de un Salvador. Sin la presencia del mal y la tentación, podríamos no comprender plenamente la magnitud del sacrificio de Jesús y el valor de la gracia que nos ofrece. La oposición de Satanás subraya la necesidad de la intervención divina para rescatar a la humanidad de su estado caído. Por otro lado, algunas tradiciones cristianas ven a Satanás como un agente que, aunque opera en oposición a Dios, está limitado por el poder soberano de Dios. Es decir, Satanás no puede actuar fuera de los límites que Dios le ha establecido. Esto refuerza la idea de que, aunque Satanás intenta desviar a la humanidad, su poder es subordinado al plan divino. Dios puede utilizar incluso las intenciones maliciosas de Satanás para cumplir sus propósitos finales, demostrando así su omnipotencia y sabiduría. La existencia de Satanás no solo subraya la realidad del mal, sino que también sirve como un recordatorio constante de la lucha espiritual en la que estamos inmersos. Nos desafía a resistir la tentación, a desarrollar virtudes y a buscar a Dios con más fervor. En este proceso, la presencia de Satanás nos revela nuestra necesidad de redención y nos impulsa a depender más plenamente de la gracia de Dios, mientras nos muestra que en última instancia todo está bajo el control soberano de Dios. Si Dios eliminara a Satanás, podríamos enfrentar una realidad inesperada: la pérdida de la batalla diaria que nos impulsa a fortalecer nuestra fe y nuestra moral.
esta batalla no solo define gran parte de nuestra vida espiritual, sino que también actúa como un catalizador para nuestro crecimiento personal y espiritual. La presencia de un adversario como Satanás nos obliga a estar siempre vigilantes, a examinar nuestras acciones y pensamientos y a recurrir a Dios en busca de fortaleza y dirección. Esta lucha constante, aunque difícil, es lo que nos mantiene espiritualmente despiertos y enfocados en nuestra relación con Dios. Sin un adversario claro, como Satanás, podríamos caer en la trampa de la complacencia espiritual. La ausencia de un enemigo tangible podría llevarnos a una falsa sensación de seguridad, donde dejamos de sentir la urgencia de buscar a Dios con la misma intensidad. El conflicto y la lucha, aunque incómodos, nos recuerdan continuamente nuestra necesidad de Dios. Nos mantienen humildes y conscientes de nuestras propias debilidades, impulsándonos a depender más de la gracia divina. Además, la ausencia de Satanás podría reducir nuestra percepción de la importancia del bien y el mal en nuestra vida diaria. Sin el desafío constante de resistir la tentación y elegir el bien, podríamos perder el sentido de la gravedad de nuestras decisiones morales. La tentación, en cierto modo, actúa como un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y de la necesidad de estar siempre alerta. La complacencia espiritual es un peligro real en un mundo sin conflicto. Sin desafíos que nos obliguen a crecer y a cuestionar nuestras acciones, podríamos comenzar a dar por sentada nuestra fe. Podríamos caer en la rutina y en una práctica superficial de la religión, en lugar de cultivar una relación profunda y viva con Dios. La ausencia de conflicto podría llevarnos a una espiritualidad tibia, donde ya no sentimos la necesidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Por otro lado, sin un adversario que nos desafíe, podríamos perder la oportunidad de experimentar la victoria espiritual. Las batallas que enfrentamos contra las tentaciones y las fuerzas del mal nos permiten ver el poder de Dios en acción en nuestras vidas. Cada victoria sobre el pecado y la tentación fortalece nuestra fe y nos da un testimonio personal del poder de Dios para transformar y redimir. Sin Satanás, podríamos perder estas oportunidades de crecimiento y de testimonio, quedando espiritualmente estancados. En última instancia, la existencia de Satanás, aunque difícil de comprender desde una perspectiva humana, puede ser vista como parte del proceso divino que nos lleva a madurar espiritualmente. La lucha contra el mal nos enseña la importancia de la perseverancia, la resistencia y la fe. Nos impulsa a buscar a Dios con un fervor que quizás no experimentaríamos en un mundo sin adversidad. Por lo tanto, si Dios eliminara a Satanás, es posible que perdiéramos no solo un adversario, sino también una fuente crucial de crecimiento espiritual que nos mantiene activos y comprometidos en nuestra vida de fe. Al final del día, la existencia de Satanás plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre nuestra capacidad de elección y sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Eliminar a Satanás podría traer paz momentánea, pero quizás la verdadera paz viene de superar las pruebas y tentaciones y de buscar a Dios con todo nuestro corazón, incluso en medio de la oscuridad. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando temas como este, suscríbete ahora mismo, no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre esta intrigante pregunta. Nos vemos en el próximo video.